tengo algunas cosas que decirles. Espero que seamos capaces de ir avanzando en un juego que quisiera que fuera mi voz y la voz interna de cada una de las personas que están acá. Espero ir tejiendo con ustedes esto que está aquí. Quiero partir por decir que creemos, ¿se acuerdan de Rafael esta mañana? Creemos que el aprendizaje nos conecta con la vida. Creemos que el aprendizaje nos da energía para vivir y nos alimenta en el sentido de la vida. Ese es el tema que vamos a trabajar ahora. Eso es lo que espero que en el transcurso de las siguientes, no sé cuánto tiempo va a ser exactamente, pero no será más de unas 3 horas. No. En el transcurso del tiempo de lo que seamos capaces de tejer juntos, quede eso como centro de lo que vamos a hacer. Quiero darte las gracias, Cristina. ¿Dónde estás, Cristina? Con las luces no veo a nadie. Allá estás. Gracias, corazón. Por todas las conversaciones que hubo que dar para estar aquí. La presencia de cada una de estas personas implica una conversación dada y tú las disparaste. Así es que gracias por eso. Y gracias a la Universidad Siglo XXI, aliada desde hace mucho tiempo, con la cual hemos inventado cosas, creado mundos y espero seguir haciéndolo. Déjenme decirles que Rafael lo dijo esta mañana, pero me interesa ratificarlo para Rafael y para mí y para el equipo que representamos. Argentina y particularmente Córdoba es importante. Yo cada vez que vengo para acá me conecto con una fuerza y me hago la pregunta, cuando venía en el avión decía, ¿de dónde viene esa fuerza? No sé si está en las montañas, está en la tierra, y no, claramente está aquí, está en la gente. Es como una especie de promesa que se siente y una promesa que genera fuerza, y yo creo que esa fuerza nos está haciendo mucha falta hoy. Desde la mañana hemos estado escuchando, particularmente en la presentación que hacía Rafael, de cómo estamos viviendo en un mundo que nos está desafiando de una manera única. Y necesitamos fuerza. Fuerza para poder dejar algo de planeta para nuestros nietos. Estoy consciente que aquí hay mucha gente joven que capaz que ni siquiera esté pensando en hijos, mucho menos en nietos. Pero algo está pasando con el riesgo ecológico, con esta sensación de que si seguimos botando y botando plásticos y generando huella de carbono, claramente no vamos a dejar demasiado para los que vienen detrás nuestro. Esa sensación, aun cuando no esté en mis planes tener hijos por ahora, yo creo que la compartimos todos. La sensación del peligro. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Fuerza. ¿Fuerza para qué? Fuerza para poder cambiar, fuerza para poder empezar a mover los patrones de comportamiento que hemos tenido hasta ahora, porque claramente lo que estamos haciendo no está funcionando. Y eso tal vez es una sensación que tenemos como muy nítida. Y fíjense que paralela a esa sensación de peligro ecológico, de sensación de riesgo, al mismo tiempo estamos sintiendo un tremendo vacío en el alma. ¿Ya se compraron el último celular? ¿Ya se compraron la tablet que viene con el lapicito? Ya nos compramos el último desarrollo tecnológico posible y con todo hay una especie de hueco en el corazón que no logramos tapar. Y es que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, escuchamos en algún momento una promesa, particularmente los que venimos, y yo creo que todos prácticamente los que estamos en esta sala venimos del siglo XX, durante el siglo XX escuchamos una promesa de que las cosas iban a ir para mejor, de que íbamos a ser capaces, particularmente con el desarrollo tecnológico, de hacernos cargo de los desafíos. Sin embargo, yo creo que podemos compartir esa sensación acá entre todos, de que de alguna manera hice todo lo que me dijeron que hiciera, estudié todo lo que me dijeron que estudiaba, que tenía que estudiar, y sin embargo, como que la vida no termina
de andar bien. Y vuelvo a esa sensación como de vacío, tipo 3 de la mañana, abro los ojos y siento que hay algo que no está cuadrando. Y allí, en ese momento, es que puedo ponerme en contacto con el dolor que está sintiendo la humanidad en este momento. Yo creo que es importante hablar de eso. Después nos podemos poner positivos y disfrutar y gozar y bailar, pero en algún momento tenemos que entrar en franco y auténtico contacto con el dolor de este mundo digital que estamos viviendo, porque claramente no está siendo suficiente. Y esta mañana Cristina hablaba de revoluciones. Yo creo que la ontología del lenguaje ofrece una forma de revolución. Voy a ver si esto sirve. Sí. Rafael esta mañana lo mostraba. No lo nombró a sí mismo, pero la ontología del lenguaje tiene fundamentalmente 3 ejes sobre los que se levanta como alternativa. El primero es el eje de la transformación. A través de la mirada de ontología del lenguaje hay cosas que podemos transformar. Es como que el centro de lo que se plantea en ontología del lenguaje tiene que ver con la transformación. El lenguaje, ya Rafael lo decía en la mañana, la importancia, la raíz profunda que tiene este planteamiento en el lenguaje. Y por último, la acción. Y también traigo cosas que él dijo en la mañana porque son como anclas de lo que les quiero plantear. Él en la mañana decía, uno de los principios de ontología del lenguaje que nos orienta, y es que la acción genera ser. No solamente actúo como soy, sino que además, si actúo de cierta forma, llego a ser de cierta manera. Y ahí hay una clave muy importante, eso es una tremenda palanca de transformación. Por eso es que hablamos de revolución. Esos 3 ejes nos conducen, particularmente dentro del mundo del lenguaje, y en la intersección entre el lenguaje con la acción, a las competencias conversacionales. También Rafael las mencionó en la mañana, no voy a hablar demasiado de eso, pero me interesa traerlas, porque las competencias conversacionales son la materia prima con la que trabajamos, tanto en el coaching ontológico como en la consultoría ontológica, como en la pedagogía conversacional, que es un poco de lo que les voy a hablar más ahora. Creo que es importante hacer una pequeña aclaratoria porque estoy consciente que aquí hay muchas personas que han pasado por algún proceso de estudio, de trabajo con ontología del lenguaje. Hay coaches, una buena cantidad en la sala de distintas escuelas, no solamente de la nuestra. Y tal vez hay un significado que darle a la palabra conversaciones que es un poco distinto a lo que hacemos normalmente. Fíjense que las conversaciones las solemos asociar solamente con el lenguaje primero. Y como con algo medio trivial. Decimos, por ejemplo, ya, dejemos de conversar y pongámonos a trabajar. Como si trabajar y conversar fueran cosas diferentes. O un niño que le dice a su papá, no, papá, si tú no trabajas, tú solo conversas todo el día. Porque existe la idea de que el trabajo es una cosa distinta a las conversaciones. Yo me atrevo a asegurar que todas las personas que están en esta sala hoy trabajan conversando. Y en las conversaciones tienen la principal fuente de agregación de valor. Y esto es bien importante en lo que hacemos en organizaciones, en empresas, en escuelas. En las conversaciones agregamos valor. Y las conversaciones son un fenómeno complejo que es el resultado de una dinámica entre 3 componentes: emocionalidad, corporalidad y lenguaje. Esos 3 componentes juegan para generar ese fenómeno complejo que llamamos conversaciones. Y de allí entonces se derivan las competencias conversacionales, porque ustedes se podrían hacer la pregunta, si las conversaciones son tan importantes, ¿cómo soy conversando? ¿Qué pasa a mi alrededor con mis conversaciones?
¿Cuál es el efecto que produzco con mis conversaciones? ¿Mis conversaciones son fértiles o son estériles? ¿Son tóxicas o sanas? ¿La gente cuando conversa conmigo sale con ganas de hacer algo o salen desanimados y tristes? Todos esos son elementos para preguntarse, porque de ahí justamente viene el nivel de conciencia que queremos generar en ustedes sobre el impacto que tienen las conversaciones en la vida de cada uno de nosotros, pero en la vida toda, la vida personal, la vida laboral, la vida espiritual. Todo tiene que ver con la forma como conversamos. La ontología del lenguaje, estoy solamente hasta ahora rescatando hilos de cosas que planteó Rafael en la mañana. La ontología del lenguaje nos ofrece, primero, una mirada, una forma de comprender al ser humano y una forma de comprender lo que significa ser humano en estos momentos que estamos viviendo, que son tan particulares y tan especiales desde el punto de vista de los desafíos que implican para los seres humanos. Luego nos entrega una sensibilidad distinta, una capacidad de percepción. Yo, Álvaro, que es mi socio aquí en Córdoba, Álvaro Ortiz, me decía, cuando yo le contaba lo que quería hacer acá, que yo era demasiado ambiciosa. Pero yo quiero pensar que del día de hoy ustedes van a salir percibiendo cosas distintas. Eso quiero. Quiero creer que el trabajo que vamos a lograr hacer en esta hora 39 minutos que tengo, les va a permitir salir con una sensación en la piel distinto, porque eso es lo que entrega ontología del lenguaje, además de todas las cosas lindas que han hecho con el Tai Chi y con las distintas cápsulas y conferencias que han escuchado. Entonces, ontología del lenguaje nos entrega una mirada, una forma de comprender, una nueva sensibilidad, una capacidad de percepción, y esa capacidad de percepción al final se traduce en una capacidad, en una forma de intervenir para poder generar procesos de transformación en personas, en organizaciones, en empresas. Por eso es que decimos que uno de los ejes, déjenme sacar esto porque ya son muchas, uno de los ejes de la ontología del lenguaje es justamente la capacidad de transformar. Hay una frase que se las voy a repetir varias veces y es que no podemos intervenir en un mundo que no somos capaces de percibir. Cristina, cuando comenzaba esta mañana, hablaba de cómo muchas veces andamos por la vida un poco dormidos o con un nivel de conciencia insuficiente. Y de repente hay una situación que como que nos despierta. Y en ese despertar, ¿qué es lo que pasa? Se abren formas de percibir el mundo que normalmente tenemos un poco adormecidas. Despertarnos es claramente una de los grandes objetivos de una educación basada en la ontología del lenguaje. Tener la capacidad de remecernos para que toda esa potencia, esa tremenda capacidad perceptiva que tenemos los seres humanos se ponga al servicio ¿de qué? De darnos cuenta. Porque, ¿saben? No nos estamos dando cuenta de lo que nos pasa. No puedo intervenir en un mundo que no soy capaz de percibir. No puedo transformar nada si primero no me doy cuenta de lo que me pasa. Ese es el primer punto. Y hoy quiero trabajar con ustedes eso. Bueno, de estas tres cosas surgen dos prácticas fundamentales, que es las que les hemos estado hablando desde la mañana. El coaching ontológico es una y la consultoría ontológica es otra. No quiero invertir demasiado tiempo. Más allá de decirles que a nosotros se nos conoce como los del coaching, ya he escuchado eso, vienen, o dicen muchas veces, o vienen los chilenos o vienen los del coaching. Debo aclarar, por cierto, que no lo dije al comienzo, yo soy chileno-venezolana, por eso que tengo una mezcla de acentos así como medio
tropicalona, y eso se lo debo fundamentalmente a mi madre. Soy hija de mujer venezolana y viví en Venezuela la mayor parte de mi vida. Tengo hijos y nietos venezolanos y eso me hace sentir muy orgullosa y muy triste también, por supuesto, frente a las situaciones que están ocurriendo por allá. Entonces les decía que nos conocen como los del coaching y en efecto, o sea, hemos formado miles de personas en un proceso formativo que para nosotros es un posgrado. La formación que nosotros entregamos es una formación de magíster en coaching ontológico que está certificada por la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián de Chile. Entonces, nuestro proceso de formación dura 2 años, 6 meses más o menos. Y lo que yo les voy a contar sobre aprendizaje es el resultado de la experiencia que durante 20 y tantos años hemos desarrollado formando coaches. Y yo creo que no es menor. Y aquí les quiero contar un poco personalmente por qué. Porque este tema, y yo, Cristina, cuando me presentó, dijo, todos somos educadores. Yo debo confesar que yo no lo era. Cuando yo salí de la secundaria, yo quería estudiar química. Me moría por ser bióloga marina. Eso era, para allá iba. Pero nada, caí en educación. Y descubrí un mundo. La verdad es que una vez que caí en educación y empecé a conocer experiencias educativas, me vino una pasión por el aprendizaje, una pasión por los procesos educativos, y un poco desde allí les quiero hablar. Porque si yo veo lo que nosotros hacemos hoy en la formación de coaches, para mí es la realización del sueño, del tipo de educación que en algún momento me imaginé cuando tenía 20 años y estaba en la universidad. Pariendo hijos, además. Mientras tanto. En una situación que creo que varias conocemos, ¿verdad? Cierto. Muy bien. ¿Cómo aprendemos los adultos? Porque los niños hay mucho trabajado, estudiado, pero sobre el aprendizaje de los adultos y de los adultos que enfrentan un mundo como el que estamos viviendo. Ahí hay mucha tela que cortar, mucho descubrimiento por hacer, porque nos falta todavía un trabajo tremendo para poder generar los aprendizajes que los adultos de esta época estamos necesitando. Rafael esta mañana decía, nuestra gran tarea es la obsolescencia ontológica. Bueno, déjenme decirles que la gran vacuna contra la obsolescencia ontológica no es otra que el aprendizaje, pero no el aprendizaje de cualquier cosa. Es el aprendizaje de aquellas competencias que nos permitan reconectarnos con el sentido de la vida, que nos permitan reconectarnos con la vida misma en función de cambiar dramáticamente las relaciones que sostenemos con las personas que queremos, con la comunidad, con el país, con el planeta, con el resto de seres vivos con los que compartimos este hermoso pedazo de tierra. Muy bien. Vamos a entrarle entonces a lo que llamamos la pedagogía conversacional. Para entrarle, quiero combinar 2 miradas, una mirada microscópica y una macroscópica. Rafael esta mañana hablaba de la microscopía fenomenológica. Es casi trabalenguosa la cosa. Hacer microscopía o hacer fenomenología no es otra cosa que voltearse los ojos para adentro. Metafóricamente, obvio. Entonces yo les quiero pedir que volteen los ojos para adentro y empiecen a hacerse la pregunta, ¿qué significa aprendí? Vamos a empezar por la microscopía, o sea, vamos a meternos hacia adentro para poder empezar a tratar de entender cuál es el fenómeno que ocurre cuando digo aprendí. Aprendí. Obviamente no tengo tiempo de escucharlos, así que yo les voy a ir diciendo algunas cosas, pero lo primero que tiene que haber es una persona
que vea algo. Es un observador mirándose o mirando a un otro. Y en ese mirar, ¿qué es lo que mira? Mira una capacidad de acción que no estaba presente antes. Entonces hay una operación mental que hacemos cuando reconocemos el aprendizaje, que es muy importante, que es comparar la presencia de una capacidad de acción entre un momento A, donde esa capacidad de acción no estaba presente, y un momento B, cuando sí estaba presente. Váyanse les puedo dar miles de ejemplos. Uno, cuando una mamá ve que su bebé comienza a caminar. ¿Han visto los bebés cuando comienzan a caminar? Se apoyan, ¿verdad? Y de repente ya como que abren los ojos y así como un robotcito empiezan a dar pasos. No se preocupen que no voy a seguir más adelante. Empiezan a dar pasos. La mamá, ¿qué dice? Mi bebé aprendió a caminar. A veces corre al teléfono para decirle a alguien, bueno, el teléfono, esto es siglo XX, ¿cierto? Soy hija del siglo XX, ¿cómo se hace? Corre al teléfono, ¿verdad? O manda un mail diciendo, el bebé aprendió a caminar. ¿Qué es lo que está haciendo? Operación mental. El bebé antes no caminaba, ahora el bebé camina. Estoy comparando una capacidad de acción, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Es que observen que si ese bebé da 3 pasos, ve el mundo, no le gusta la cosa, se sienta y pasan varios meses sin que vuelva a caminar, ¿qué dice la mamá? Dice, juro que lo vi caminando. Pero ya no dice mi bebé aprendió a caminar. Y aquí hay una conexión interesante. Ya voy a volver acá. Hay una conexión no, déjenme quedarme ahí. Una conexión interesante con el saber. Fíjense que a veces tenemos ideas sobre lo que significa la sabiduría. Sabiduría es tener incorporada una capacidad de acción, por lo menos con 3 características. Que sea efectiva, que sea recurrente y que sea autónoma. Ya voy a volver para acá, pero antes quiero por favor que conectándonos con el modelo SAR, veamos que estoy trabajando aquí, en este puntito. ¿Lo ven? En ese punto. Esto tiene... No tiene. Pero para mostrarlo de este lado, allí. Uy, no me alcanza. Cuando salgo de los resultados y me paro allí a mirar y tomo la decisión de aprendo o no aprendo. Ahí quiero que se ubiquen en donde estamos trabajando. Déjenme volver a la noción de aprendizaje. Entonces, ¿qué decimos cuando digo aquí alguien aprendió? Lo primero importante es que hay personas que están reconociendo una capacidad de acción que está allí presente, haciendo una operación mental, comparando entre un tiempo A y un tiempo B, cuando esa acción no estaba presente y ahora sí está presente. En el caso del bebé que les acabo de decir, pues hasta que ese bebé no se levante y sostenga varios pasos y ese comportamiento se mantenga en el tiempo, yo no voy a decir mi bebé aprendió a caminar. Para que yo diga mi bebé sabe, comillas, y subrayado, caminar, esa capacidad de acción tiene que tener esas 3 características que les decía antes. Efectividad, recurrencia y autonomía. Ahora, para poder lograr ese nivel de sabiduría, no en caminar, yo me imagino que ya la mayor parte de ustedes camina bastante bien, sino en competencias bastante más complejas. Es bueno hacerse la pregunta de cuáles son las dificultades que yo enfrento para aprender. Antes les pedí que por favor se voltearan los ojos para adentro. Y les quiero pedir que se vayan a momentos en los cuales quisieron aprender algo y fracasaron.
y que intenten escuchar las voces que en su momento se dijeron, que obstaculizaron ese proceso de aprendizaje. No la voz que ocurrió 3 segundos después del fracaso, porque ahí lo que empezaron fue a generar una explicación. No, es que la profesora no me enseñó bien. No, es que mi jefe es demasiado agresivo. No, es que. Siempre hay un es que. No, yo quiero que escuchen las voces, las emociones que estaban en el mismísimo momento del fracaso, porque allí hay algo importante. ¿Qué los condujo a fracasar en momentos de aprendizaje en donde querían aprender realmente algo que era vital para cada uno de ustedes? Ahí quiero que se queden, porque en esta fenomenología hacia adentro que estamos haciendo, es muy importante que ustedes aprendan a escuchar esas voces y de alguna manera exorcizarlas, sacarlas de adentro. En un momento más, cuando empecemos con el ejercicio, vamos a tener oportunidad de escuchar un poquito más esas voces. Aprender, entonces, significa construir saberes en el sentido de capacidades de acción efectivas, recurrentes y autónomas. Aprender significa autotransformarse. ¿Están dispuestos a autotransformarse? ¿En todos los dominios? Autotransformarse, queridos, queridas, significa declararse incompetentes para algo. Declarar no sé. Reconocer que no he podido modificar algo que es importante para mí. Declararse incompetente significa abrirse para tener aprendizajes de segundo orden. Quiero que no pierdan en su memoria el modelo SAR. Aprendizaje de segundo orden, que es el que genera cambios en el observador. Aprender del tipo de aprendizaje que estamos hablando acá significa mejorar mi capacidad para aprender todo el tiempo, y esta mañana se lo escuché, creo que fue a Cristina, el aprender a aprender, pero no solamente es necesario aprender a aprender, es necesario aprender a desaprender también. Aprender a desaprender significa aprender a soltar, a desamarrar saberes que ya no necesito. En esa idea que Rafael planteaba esta mañana de la mega obsolescencia que estamos viviendo, ¿se dan cuenta que la mayor parte de las cosas en las que hemos invertido tanto tiempo para aprender, hoy en día están siendo completamente obsoletas? Y nos cuesta soltar. Nos cuesta soltar porque nos quemamos las pestañas aprendiendo eso. Soltar es fundamental para el tipo de aprendizaje que es necesario hoy. Hágase la pregunta: ¿en qué competencias es usted experto? Muchas veces nos pasa, particularmente cuando entramos en organizaciones, que nos damos cuenta que hay mucha gente experta en cosas que ya nadie necesita. Y esa experticia costó mucho, por lo tanto nos es muy difícil soltarla. Entonces, aprender a desaprender. También hoy he escuchado en algunos momentos sobre la plasticidad de nuestro cerebro. Démonos cuenta, por favor, porque ahora una cosa que ya es casi sentido común, de que nuestro cerebro está cambiando todo el tiempo. Hasta hace muy poco vivíamos con la idea de que nuestras neuronas se morían y de que el cerebro que tuvimos al nacer era el mismo cerebro que íbamos a tener cuando moríamos. Son descubrimientos muy recientes, sin embargo ya están muy instalados. Ahora, una cosa es que aceptemos el hecho científico de que nuestras neuronas están todo el tiempo cambiando, de que nuestro cerebro está todo el tiempo en un reacomodo, y eso es muy diferente a cómo nos manejamos en nuestro sentido común, en la forma cotidiana como navegamos en el territorio del aprendizaje. Y entonces fracasamos en algo y decimos, no, loro viejo no aprende a hablar. O perro viejo no aprende maroma nueva. O hay distintas formas de decir lo mismo, ¿verdad? Estamos anclados a
esta especie de inmutabilidad de nuestro cerebro. Y creo que claramente nos estamos dando cuenta que nuestro cerebro está cambiando. Nuestro cerebro adiestrado en el siglo XX durante los 18 años que llevamos de este milenio ya hizo que cambiara radicalmente. Yo creo que basta con que ustedes convivan con cualquier persona nacida en estos 18 años para que se den cuenta que este nuevo cerebro que está viniendo es radicalmente distinto al nuestro, que está en una carrera loca por mantenerse al día con todo lo que está cambiando. Una cosa que es importante y es que entendamos que para aprender, en el sentido que se los decía antes, en el sentido de que aprender es incorporar una capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma, porque si no, no aprendí, claramente es insuficiente con comprender. Comprender no basta para aprender. Y esto es bien importante porque invertimos mucho tiempo en comprender. Y ojo que no estoy desmereciendo el comprender. Compramos libros. Ah, ya, entendí. Entendí por qué me pasó, pero me sigue pasando igual. Qué raro. ¿Por qué? Porque comprender es insuficiente para ese tipo de aprendizaje que se traduce en una capacidad de acción, vuelvo a decir, efectiva, recurrente y autónoma. Tengo que ser capaz de ir más lejos. Cuando estoy trabajando solo sobre el comprender, en el modelo SAR, estoy trabajando sobre el observador. Pero tengo que ir a la acción y tengo que modificar. ¿Saben qué? Lo más duro de modificar, ¿qué es? Los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son patrones de comportamiento que se me han instalado en donde ya operan solos. No necesito que la voluntad ni la conciencia los dirija. Se disparan solos. Hoy voy a hablar con mi marido de una manera distinta y se lo voy a decir. Y me propongo, y hago una meditación, y me voy a mi clase de tai chi, y hago todo lo necesario. Y ya cuando llega en la noche, ya el momento en que voy a hacer la conversación, empiezo a hablar y me empiezan a salir cosas que no sé ni de dónde salen y es el mismo patrón de comportamiento y él me contesta de la misma manera y terminamos como en una especie de super guión de teatro que nos conduce al mismo lugar de siempre. Pasa, ¿verdad? Esos son nuestros patrones de comportamiento. Y tenemos cientos de ellos. Y nos gobiernan mucho más de lo que creemos. Entonces, aprender significa comprender, sí, pero también significa modificar mis patrones de comportamiento. Y creo que los que hemos tenido hijos chiquitos sabemos lo difícil que es cambiar un patrón de comportamiento una vez que está instalado. Por allí algunos optimistas desaforados dicen que basta 22 días para cambiar un hábito. Esta señora demostró que son necesarios 66 días de práctica recurrente, consecutivos. O sea, no valen 20, 40 en cualquier cosa, 20, no. Tienen que ser 66 días consecutivos de práctica recurrente para poder modificar un hábito. Importante. Déjenme ver acá. Y por eso es que quiero que hagamos el ejercicio que vamos a hacer. Pero antes de hacer el ejercicio, esta era la mirada microscópica, mirada hacia adentro, con la pregunta, ¿qué es lo que necesito aprender para poder llegar a ser la persona que quiero ser?
y cuáles son las barreras que yo mismo me coloco para llegar a aprender, sabiendo que aprender significa incorporar una capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma que hoy no tengo y que me permitiría llegar a ser una persona que se comporte frente a los desafíos que estamos enfrentando de manera distinta y más efectiva. Eso es básicamente lo que hemos dicho hasta ahora. Déjenme hacer un poquito de macroscopía. O sea, les quiero mostrar desde arriba. Con una pregunta base. ¿Cómo sería el sistema que propicie el tipo de aprendizaje que les estoy contando que es necesario? Y de allí es que les quiero hablar de lo que han sido estos 20 y tantos años de experiencia en la formación de coaches. No porque les esté diciendo fórmense como coaches, y sí se los digo, fórmense como coaches. Pero no es ese el objetivo de lo que les quiero decir. Les quiero decir, mi experiencia ha sido 25 años formando coaches, y eso me ha permitido como llegar a un extracto de cuáles son las características que un sistema que genere un profundo aprendizaje tiene que tener. Y eso es lo que les quiero entregar. Pero lo primero que quiero que entiendan es que esto es, la mejor noción para poder entender. ¿Dónde estás? ¿El aparatito? Ya va. ¿Dónde lo dejé? ¿Allá? Sí, gracias, querido. La mejor forma, la mejor palabra, el mejor concepto para poder entender cómo es este tipo de sistema que genera este tipo de aprendizaje es que es un hábitat. Y el término hábitat nos habla de ecosistema, nos habla de que son muchos los ingredientes que tienen que estar allí, pero que tienen que estar generando una dinámica particular para poder producir eso que en el caso de lo que yo les estoy contando es un aprendizaje significativo que produce capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma en dominios muy profundos de nuestro comportamiento como seres humanos. Entonces les voy a contar un poquito los ingredientes y cómo es la dinámica, y luego vamos a entrar en el ejercicio. Lo primero, yo diría que el escudo del sistema que produce este tipo de aprendizaje son las 3 primeras palabras que están allí: respeto, confianza y progresividad. Respeto en el sentido de que somos capaces en ese sistema de reconocernos como personas diferentes, diversas, legítimas en esa diversidad y autónomas. Ese sentido del respeto, en donde yo soy capaz de aceptar que siempre tú eres una persona infinitamente misteriosa. Aceptar el misterio profundo y permanente que es el otro. Eso me hace respetarte y relacionarme contigo desde el respeto. Y déjenme decirles que ese respeto, entendido de esa manera, es una de las pautas éticas. Y cuando digo ética, estoy hablando de convivencia humana. Parte de los desafíos que estamos enfrentando la humanidad hoy es que los sistemas en los que estamos participando son cada vez más diversos. Antes, la gente, no sé, nacía en Córdoba, vivía en Córdoba, moría en Córdoba y se relacionaba con cordobeses que más o menos pensaban parecido, tenían un cierto programa de vida, que lo cumplían más o menos. Hoy en día eso no está pasando. La inmigración, la multiprofesionalización, los espacios son diversos. Entonces, ¿cómo aprendo a relacionarme con esa diversidad? Es de los tremendos desafíos que tenemos hoy. Y el respeto es una de las claves. Confianza. Para nosotros la confianza es una base emocional. Hay metáforas que utilizamos para entender la confianza que no nos sirven hoy en día. ¿Han escuchado eso de que la confianza es una taza de porcelana que una vez que se rompe nadie la puede reparar? Triste metáfora. Inútil metáfora para vivir
lo que necesitamos hoy como fenómeno de confianza. Yo la confianza la prefiero ver como una masa de arcilla que tenemos que trabajar, echarle agüita, modelar. ¿Y qué significa eso? Significa conversaciones. La confianza se construye conversando. Y cuando se destruye, se reconstruye conversando. La confianza es la base emocional de un sistema que produce aprendizaje. Y ojo, les vuelvo a decir, por favor, no se confundan. Yo estoy hablando de la formación de coaches, pero esto es aplicable a una empresa, a una organización, a una comunidad, a una familia. Porque en una familia yo quiero generar aprendizaje, no solamente en los hijos, quiero generar aprendizaje en todos los miembros de esa familia que interactúan. Y entonces allí, cuánto respeto, cuánta confianza y cuánta progresividad. La progresividad es el respeto al proceso de crecimiento y de aprendizaje de cada quien. Porque resulta que cada uno de nosotros tiene un camino existencial distinto al de los demás. Ok, las demás características las voy a pasar un poquito más rápido, pero me interesaba mucho que el respeto, confianza y progresividad lo tuvieran como más nítido. Luego, la ética es un tema en el que pudiéramos trabajar largo, pero para nosotros la ética es clave en el mundo que estamos viviendo y la ética se aprende y se enseña por modelaje. Levanten la mano los que han asistido a alguna charla de ética, por favor. ¿Charla de ética? Ok, se enteraron de algunas cosas interesantes sobre la ética, pero no aprendieron sobre ética. Porque la ética se aprende en la convivencia cotidiana. En el caso de la familia, son los padres los que enseñan la ética por la vía del modelaje. En el caso de la escuela, son los maestros, los inspectores, los directores. En el caso de la empresa, somos todos, modelando. Bueno, un sistema en donde el aprendizaje se vincula con la vida. Un sistema que enseña a través de la fenomenología, que es un poco lo que quiero hacer con el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Integralidad en el sentido de un tipo de aprendizaje que incluye lenguaje, que incluye emocionalidad y que incluye cuerpo. Eso es la integralidad para nosotros. Un aprendizaje que respeta el espacio individual, porque es allí donde se construye la autonomía, y un espacio que promueve también el aprendizaje colectivo, porque en el aprendizaje colectivo está, por un lado, la capacidad para yo escuchar voces distintas a la mía, porque cuando estoy solamente aprendiendo yo, mi computador y Google y yo, pues la voz que estoy escuchando es mi voz. Cuando tenemos comunidades de aprendizaje, aprendemos a escuchar voces distintas a la mía y cómo yo mis puntos de vista los puedo complementar e incluso corregir, soltar cuando tengo el aprendizaje de otros. Un aprendizaje que se da sobre cada una de las personas, pero que también se da sobre el sistema. Esta mañana Rafael decía el aprender y el emprender. Aprender qué significa autotransformarme y emprender qué significa modificar el sistema. ¿Cuántas veces no hemos salido de un curso llenos de entusiasmo, ganas de aplicar, y a las 3, 4 semanas el sistema nos devolvió a todos nuestros antiguos hábitos? Los empleados, cuando el jefe va a un curso, solo esperan 2 semanas. El jefe aprendió algo nuevo. Entonces se agarran al escritorio y esperan. ¿Por qué? Porque saben que el sistema genera una erosión muy fuerte del aprendizaje y rápidamente se vuelve a los antiguos comportamientos. Entonces es insuficiente trabajar sobre las personas. Hay que cambiar los sistemas, aprender y emprender.
Y por último, una evaluación que ofrezca una mirada permanente sobre el aprendizaje, no una evaluación para castigar, sino una evaluación para aprender todo el tiempo. Suena bonito, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que sostener esto es un tremendo trabajo que nadie puede hacer solo. Estas cosas que yo les he contado sobre la formación de coaches no son solamente producto de las reflexiones que Rafael o que yo hayamos podido hacer durante todos estos años. Es el producto del trabajo de un equipo. Y allí viene un último ingrediente, y que yo creo que tal vez es el más difícil. Es la capacidad para conformar un equipo de gente que esté profundamente comprometida con cada uno de los principios, de los valores y de las estrategias que se aplican. Porque es solo ese compromiso de todos el que permite que un sistema se mantenga y crezca. Esa dinámica es la que permite que un sistema se comprometa con la excelencia, palabra que está muy castigada hoy en día. Muy bien. Quiero mostrarles esto porque tiene que ver con el ejercicio que vamos a hacer. Esto es como la celulita básica de aprendizaje que la aplicamos en todo. Todo lo que nosotros hacemos pasa por un ciclo parecido a este. Los temas más grandes, los temas más chicos, todos pasan por este mismo ciclo. Primero, ser capaces de percibir dónde nos duele. Esta mañana hablábamos de la diversión como una forma que se nos enseña en esta sociedad para escapar del dolor. Algo me duele y rápidamente. ¿Qué película veo? ¿O cuánto me queda en la tarjeta de crédito para irme a comprar algo que me saque de esta pena? Termino teniendo tantos zapatos como penas he tenido en la vida. Pasa eso. Porque buscamos escaparnos de los espacios donde nos duele. Y ustedes saben que una de las cosas que le decimos mucho a los coaches es un coach es un experto olfateador del dolor. Aunque haya una maravillosa perfume que compraron especial, olfateamos el dolor. ¿Por qué? No por un tema medio masoquista, no. Es porque en el dolor hay una energía para cambiar. Y yo digo dolor, pero podemos tener palabras menos dramáticas. Podemos decir insatisfacción, podemos decir un área donde no estoy logrando los resultados que quiero. Piensen ustedes en su vida, cada uno. Y yo les aseguro que hay muchos dominios en la vida de cada uno en donde ustedes están logrando los resultados que quieren. ¿Cierto? Están tranquilos, están contentos. Aquí, bien, lo estoy logrando. Ahí no se metan, sigan haciendo lo que están haciendo. No es allí en donde hay que trabajar. En donde hay que trabajar es donde hay insatisfacción. ¿Y qué es lo que hacemos cuando sentimos insatisfacción? Nos corremos. Nos deslizamos hacia otro lado. Entonces la recomendación número 1 es darse el permiso de percibir aquello que nos insatisface. Y muchas veces vamos a tener que aplicar algo que vamos a hacer ahora, que es generar una especie de metaconciencia para poder darme cuenta de dónde está la insatisfacción. Sé que no se entiende ahorita, pero ya lo vamos a entender. Segundo, aprender una nueva distinción. Las distinciones, ¿saben?, son como los conceptos. Sin embargo, un concepto nos lleva mucho a un procesamiento mental. En cambio, la palabra distinción nos lleva al lenguaje. Una distinción es una operación que hacemos con el lenguaje, en donde saco un pedazo de mundo, lo aparto y le pongo un nombre. Eso es lo que vamos a hacer ahora varias veces. Aprendo nuevas distinciones
Y entonces luego me voy al mundo otra vez y aplico esas distinciones que he aprendido para intervenir. ¿Pero por qué esto es importante? Porque no puedo intervenir en un mundo que primero no soy capaz de percibir y mucho menos de distinguir. Solamente puedo intervenir en aquel mundo que he percibido y que luego he distinguido. Muy bien. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora mismo. Estamos en la primera parte de nuestra célula. Quiero que perciban una insatisfacción. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Con la hoja en blanco que se supone que todos tienen, y si no, en su libreta, ¿sí? Ah, una cosa importante que no les dije. Hoy contamos con la asistencia y la ayuda de un conjunto de coaches que trabajan con nosotros, que les voy a pedir ahora mismo que se pongan de pie para que por favor los miren, los identifiquen. Ahí está Sebastián, Clarita, Álvaro, Cecilia, Diego. Por allá, Dolo, eso, muy bien. Allá atrás hay dos más. Ok, perfecto. Ellos van a estar girando en la sala para ayudarlos porque este ejercicio va a tener 3 partes. Y puede que en alguna de esas partes usted se encuentre con algo que no sabe cómo resolver. Entonces levanta la mano y uno de ellos se acerca. No hacerle coaching, ¿sí? Se acerca simple y llanamente a entregar una recomendación, a hacer alguna pregunta o ayudarlos de alguna manera. Muy bien, ¿cómo es este ejercicio? ¿De qué se trata? Ese yo que está en el centro, obviamente es cada uno de ustedes. Y luego lo que hice yo, Alicia, lo que hice fue abrir 3 dominios. Y yo les pido que ustedes se hagan la pregunta en el dominio de la familia, del trabajo y de los amigos. Y si quieren, trabajan 1 o 2 o los 3. Cada uno puede escoger. Que se hagan la pregunta, ¿con quién converso en función de vivir bien este dominio en particular? En el caso del trabajo, por ejemplo, ¿con quién converso para poder hacer el trabajo que realizo? Y se dan cuenta que en cada uno de los dominios hay 2 círculos. En el círculo que es más chiquito, el que está más cerca del yo, van a colocar las personas que son más importantes. Ojo que la cercanía o lejanía de la persona va a ser la importancia. Un ejemplo, en el caso del trabajo, posiblemente la conversación que usted tiene con su jefe es muy importante para realizar el trabajo que usted realiza. Entonces el jefe va a estar en el círculo más cercano a usted. Y tal vez un colaborador, una persona con la que trabaja eventualmente, está en el círculo siguiente. Dado el tiempo que tenemos, háganlo simple, 2 personas. Una en el círculo más cercano y una en el círculo más lejano. Lo pueden hacer que en la familia también, o sea, cuál es la persona más importante de mi familia con la que converso en función de la preservación del espacio familiar y cuál es una persona que no es tan importante. Con los amigos igual. Muy bien. Y luego, no lo hagan todavía, ¿eh? Ya va, calma. Calma, calma. ¿Saben? Una de las cosas bonitas para hacer fenomenología o microscopía fenomenológica es bajar la velocidad. No se vayan tan rápido. Una vez que tengan los nombres puestos, van a evaluar la calidad del espacio conversacional con la escala que está allí. Ustedes se preguntarán con qué criterio, con los criterios que tienen ahora, no importa. ¿Sí? 1 si es mala, muy mala, mal, regular, bien y muy bien. Le van a poner una nota al espacio conversacional. ¿Qué significa el espacio conversacional? Significa una especie de promedio
de las conversaciones que durante los últimos 6 meses más o menos hemos sostenido. ¿Okay? Ese es el espacio conversacional. Ahora, en este mismo momento, dejen de escribir o de dibujar, no sé lo que están haciendo, y quiero que antes de hacer el ejercicio se prendan una cámara aquí arriba, metafórica, obvio, ¿sí? Préndanse una camarita que les dé información sobre lo que están sintiendo y pensando mientras hacen el ejercicio. Es una especie de metaconciencia, es una conciencia que mira la conciencia. ¿Por qué? Porque les van a pasar cosas. Por ejemplo, cuando yo di la instrucción del ejercicio, pensaron en alguien, pero ahí mismo se dijeron, no voy a poner el nombre de esta persona porque si este papel llega a perderse o cualquier cosa... se ríen porque lo pensaron. O, no sé dónde ponerla. A ver, ¿qué tan importante es esta persona? ¿Va en el círculo más cercano? Ya hay todo un proceso de reflexión que quiero que por favor se den el permiso de tenerlo. Entonces anoten a los lados información que les viene desde la cámara. Hagan eso ahora, ponemos un poquito de música paz. Unos 2-3 minutos. Y los coaches caminando alrededor. Coloco los nombres y luego procedo a evaluar. Cada nombre debe tener un número al lado con la evaluación de ese espacio conversacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos percibiendo áreas en donde no estoy logrando los resultados que quiero. Cualquier espacio conversacional que esté evaluado con 1, con 2 o con 3 incluso, son espacios en donde tengo algo que tengo que modificar. Y es muy fácil decir, casi como que escucho que me dicen, es que tú no la conoces, Alicia. O para el otro lado, es que tú no lo conoces. Porque si lo conocieras, entenderías. Fíjense que una de los tremendos patrones de comportamiento que obstaculizan nuestro aprendizaje, se los voy a decir con un gesto. Hagan todos así, por favor. Todos así. Y ahora hagan así. No los estoy viendo. Tremendo patrón de comportamiento donde la culpa la tienes tú. Sigo escuchando, es que no la conoces, Alicia. La habitualidad de echarle la culpa al otro. El villano es el otro. El maluco maluquísimo. El malvado, el pérfido, el egoísta, el patán. Lo estoy conjugando en masculino, pero obviamente puede ser un femenino. Entonces, por favor, espero que todos tengan su espacio de dolor.
Porque allí lo primero que hicimos fue encontrar un área de insatisfacción. Entonces, sobre ese espacio de dolor, lo primero que vamos a hacer es guardar el dedo villanizador del otro. Y empezar a hacernos la pregunta, ¿qué tengo yo que cambiar para que esta relación cambie? ¿Cuál es el aprendizaje que podría dar? Capaz que no tengan idea de qué es lo que podrían aprender, pero ya al plantearse la posibilidad de aprender es un primer aprendizaje. Ya el poder declarar, allí hay un espacio de dolor, de insatisfacción, allí están pasando cosas que no me gustan, ya es un primer paso. Y entonces, bueno, vienen después otros pasos que vamos a dar. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Se acuerdan de la célula básica didáctica? Lo primero que estamos haciendo es dándonos cuenta de que tengo una insatisfacción, tengo algo que quiero modificar. Y lo segundo que estoy haciendo es guardando el dedo villanizador y haciéndome la pregunta, ¿qué puedo cambiar yo? Y ahí es donde entonces destapamos la olla de nuestras incompetencias conversacionales. Porque me puedo empezar a hacer preguntas. Una, por ejemplo, si yo lograra modificar la tasa mutua de escucha, ¿cambiaría el resultado? Si yo lograra que me escucharas, que por fin me escuches. Si yo lograra que mi marido me escuchara, que mis hijos me escucharan, que mi jefe me escuchara, el destino de esta empresa sería distinto. Piénsenlo al revés. Si yo lograra escuchar mejor a mi marido, a mi jefe, a los que trabajan conmigo, claramente el resultado sería distinto. Y aquí me viene lo que decía Laura esta mañana, qué lindo hablas cuando me escuchas. Hermoso eso que Laura nos regaló. Abrirnos a escuchar, que significa estar dispuesto a ser cambiado por la palabra del otro. Y una de las preguntas que le hacían a Rafael es cómo diantres, o sale mejor, cómo escucho a quien me quiere hacer daño. Esa fue una de las preguntas que le hicieron a Rafael en la mañana. Y es que ahí es donde está el desafío, queridos, queridas. Porque mientras sigamos viviendo el mundo como que todo el mundo me quiere hacer daño, está difícil que cambie. Y hay gente que le quiere hacer daño a uno. O sea, aceptemos que eso existe. Pero les aseguro que la mayor parte de los 1, 2, 3 que tienen allí no tiene que ver con alguien que deliberadamente le quiere hacer mal a usted porque le está serruchando el piso. Y porque lo único que quiere es que usted fracase. Cuidado, dude de sí mismo por un rato. La ontología del lenguaje nos entrega la capacidad de dudar de mí y la capacidad de estar seguro de mí, una dualidad extraña. Y empiece, como les decía antes, a destapar la olla de sus propias incompetencias genéricas. La escucha es una. Otra, importante, darse cuenta. No, se los voy a hacer distinto. Había una forma de prender la luz de la sala y de apagar este foco. ¿Me pueden prender la luz de la sala para verlos? Sí, es un foco insólito. Ya, ahí los veo. Fantástico. ¿Podemos quedarnos así hasta el final? Bien. Lo que ustedes tienen en esa hoja, en esa hojita que acaban de escribir, levanten la mano los que tienen algo del 1 al 3, que sea un 1, un 2, un 3, en cualquier dominio. Miren el bosque, por favor. Lindo bosque. Lindo. Fantástico, bajen la mano. Pregunto, ¿usted ha sido competente para resolver esa situación? Ok.
Si usted no ha sido competente para resolver esa situación, ¿qué ha sido? ¡Oh, qué duele! Nos duele terrible declararnos incompetentes. Terrible. Es mucho más fácil. Nos duele tremendo declararnos incompetentes. Pero señores, ¿hay algún proceso de aprendizaje que pueda comenzar por un lugar distinto a declararse incompetente? Y ya tiene usted allí un espacio. Declárese incompetente. Y con cariño consigo mismo. No es que soy incompetente en todo, no. A ver, he sido incompetente históricamente para resolver de manera más adecuada este espacio conversacional. Con cariñito, ¿sí? Sí, con autocompasión, porque no tenemos por qué darnos tanto látigo tampoco. Con autocontención. Pero dispóngase a aprender. Porque claramente lo que ha estado haciendo hasta ahora no le ha funcionado. Porque si no, no hubiera puesto esa nota, ¿cierto? Ok. Y aquí les quiero presentar algo que suelo trabajar con bastante más tiempo, pero no importa, se los quiero mostrar, porque lo que están descubriendo ustedes en este momento es lo que nosotros llamamos ceguera cognitiva, que tiene que ver con descubrir espacios de incompetencias, espacios de ignorancias. Lo que usted tiene en esa hojita que acaba de escribir es la iluminación de un espacio de ceguera cognitiva. Y resulta que los seres humanos somos tan arrogantes. Por Dios que hemos sido arrogantes. A mí casi me da vergüenza pensar cómo nos van a analizar, si es que llegan, las generaciones dentro de 100, 200 años. Nos van a mirar y van a decir, ¿qué gente tan bruta? Miren lo que hicieron con el planeta, miren lo que hicieron con el futuro. La tremenda arrogancia con la que andamos por el mundo. Y en este momento usted tiene ahí en esa hojita una perla, que es la iluminación de un área en donde usted no sabía que no sabía. Resulta que lo que sabemos es siempre finito. Lo que no sabemos es siempre infinito. Eso quiere decir que somos siempre infinitamente ignorantes. ¿Y se dan cuenta la cantidad de energía que gastamos demostrando lo contrario? Energía que podríamos gastar en el aprendizaje. Y déjenme decirles que esto es un tremendo obstáculo para aprender. Y usted ya tiene allí en su papel un espacio iluminado de ceguera cognitiva, en donde se puede hacer la pregunta, ¿qué tengo que aprender? ¿Y cómo lo aprendo? ¿Cuáles son las emociones más favorables para poder generar ese aprendizaje? Ok, acuérdense de la célula. Percibir una insatisfacción, luego trabajar con una distinción, luego aplicar la distinción para ver cómo intervengo en el mundo. Yo no quiero que se vayan solamente con ese dolor allí puesto en esa hoja. Les voy a entregar unas distinciones para que luego veamos si podemos intervenir en ese mundo que están descubriendo y se puedan ir, no con el aprendizaje hecho, pero por lo menos con unos primeros pasos en un proceso de aprendizaje. Antes.
que antes, no les dije algo que yo creo que es importante. Fíjense que hay una primera distinción sobre el aprendizaje que les quiero entregar y después voy a hacer una segunda distinción. Pero la primera es que quiero que se den cuenta que hay aprendizajes que nos vinculan con la muerte. Es un tipo de aprendizaje que lo hacemos solo para sobrevivir. Es el aprendizaje de un niño, por ejemplo, que aprende un mecanismo defensivo, aprende el silencio, aprende a meterse en una especie de capsulita como una forma de protegerse de la violencia en la que vive. Ese es un aprendizaje conectado con la muerte. Y hay aprendizajes que nos conectan con la vida. Cuando descubrimos algo y entonces se nos abre todo un camino nuevo de crecimiento y de práctica, y ahí sentimos esa energía que yo la asocio mucho con la alegría de los genes. Esa sensación que tenemos cuando hay todo un camino que se abre, es como que los genes se ríen, están contentos. Cuando nace un hijo, cuando nace un sobrino, cuando nace un nieto, ¿no han escuchado a los genes riéndose? Esa alegría, que es una alegría profunda, en donde el cuerpo está contento, es la alegría del aprendizaje vinculado con la vida. Y ese es el tipo de aprendizaje que quiero generar en ustedes y que quiero que ustedes aprendan a generar. Primera distinción. La segunda, quiero dividir la existencia en 3 dominios. Fíjense qué es lo que estoy haciendo con las distinciones. Ojo, las distinciones son tremendamente arbitrarias. ¿Por qué voy a dividir el mundo así? Nada, porque se me ocurrió. No hay otra razón que esa. Son arbitrarias. El punto de las distinciones es si nos sirven para intervenir en el mundo y generar una capacidad de transformación que nos permita obtener resultados distintos. Entonces, voy a agarrar la existencia, que es un mundo amplísimo, voy a cortar un pedazo de la existencia y lo voy a llamar cotidianidad. Luego voy a agarrar otro pedazo de existencia, lo voy a poner aparte y lo voy a llamar genérico. Y luego voy a agarrar otro pedazo de existencia y lo voy a llamar existencial. Nivel cotidiano, nivel genérico y nivel existencial. Son 3 niveles distintos de la existencia humana en los cuales podemos desarrollar aprendizajes. Y esos aprendizajes van a tener efectos distintos. Les quiero contar las características de cada uno de los niveles y luego vamos a ir a la segunda parte de nuestro ejercicio. Bueno, realmente esto es importante. No. Dado que ya prendieron la luz y los estoy viendo, ¿qué les parece si yo les cuento un nivel, avanzan ustedes en ese nivel, luego les cuento el siguiente, avanzan en el siguiente y así vamos como tejiendo juntos? Entonces, les quiero pedir por favor que en la segunda hoja, si la tienen, o en la parte de atrás de la misma hoja con la que están trabajando, hagan esos 3 círculos. Y vamos a empezar por el nivel de la cotidianidad, haciéndonos la pregunta, para poder resolver el dolor que descubrí en el ejercicio 1, ¿qué tendría que aprender en cada uno de esos niveles de la existencia? Voy a repetir, por si acaso. Usted va a escoger uno de los espacios conversacionales en donde antes tenía 1, 2 o 3, un espacio de insatisfacción. Y luego, en estos 3 círculos que va a hacer ahora, se va a hacer la pregunta, ¿qué tengo que aprender en cada uno de esos niveles de la existencia en función de resolver de mejor manera el problema que tengo en ese espacio conversacional? ¿Se entiende? ¿Estamos? No estamos. Repito, en el ejercicio anterior, usted obtuvo un 1, un 2 o un 3 en un espacio conversacional. Hasta ahí vamos bien. Ese espacio no le gusta. Tiene que aprender algo allí. Ok. Se lo va a traer a este segundo ejercicio.
ese espacio conversacional. Por ejemplo, las conversaciones que tengo con mi mamá. Ahí está. Y eso lo voy a trabajar con este segundo ejercicio. Vamos a ir progresivamente. Yo les voy a ir contando y ustedes van a ir trabajando. ¿Ok? Entonces, la pregunta que se van a hacer es, para yo mejorar el espacio de conversaciones que tengo con mi mamá, ¿cuáles son los aprendizajes que tengo que tener? Y vamos a empezar por el más chiquitito, que es el dominio de la cotidianidad, el dominio cotidiano. ¿Ahora sí estamos claros? Sí. Fantástico. ¿En qué consiste el nivel cotidiano? El nivel cotidiano es el de las situaciones de cada día. Corresponde al trabajo y a la vida habitual, rutinaria. Es como la cancha chica, donde al final, por cierto, se meten los goles. Es particular, individual e irrepetible. Es mi propio, ahí en el nivel cotidiano desarrollo mi propio estilo. Es mi forma de trabajar, mi forma de vestirme, mi forma de hacer las cosas que hago. Es mi forma de tener mi casa, mi forma de criar a mis hijos. Ahí todo eso está la cotidianidad. En el nivel de lo cotidiano viven las competencias técnicas, domésticas y profesionales. En la cotidianidad, los hábitos ganan. Mucho de nuestro comportamiento en la cotidianidad están gobernados por nuestros patrones habituales. Para darme cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo de la cotidianidad, necesito mirar muy de cerca, con la mirada de la serpiente, con la panza pegada a la tierra, mirando los detalles, mirando el día a día, mirando lo que tengo muy cerca de mi nariz. Voy a hacer un alcance en cada uno de los 3 dominios de la existencia a los sentidos. ¿Cuántos sentidos tienen los seres humanos? Antiguo. 26 dicen por allí. Yo voy a trabajar solo con 8. 8 de los sentidos reconocidos: vista, oído, gusto, tacto, olfato, son los 5 que nos enseñaron en la escuela, y después vienen por lo menos 3: propiocepción, interocepción y vestibular. San Google. No se maten demasiado, lo tienen todo en Google. Pongan sentidos y ya, y amplíen la mirada. En todo caso, en la cotidianidad, ¿cuáles son los sentidos que nos permiten navegar los 5 clásicos? Oído, yo diría el que menos gusto y olfato, aunque importan, pero es la navegación que hacemos en el mundo del día a día, ¿sí? En el modelo SAR, los aprendizajes en el mundo de la cotidianidad corresponden a aprendizajes de primer orden. Cuidado con desmerecer los aprendizajes de primer orden, son fundamentales, ¿sí? Y vuelvo a insistir, la cotidianidad es la cancha chica, es ahí donde se meten los goles. Cualquier cosa que aprendamos en los otros niveles tiene al final que desembocar en un cambio de comportamiento en la cotidianidad, porque es la cotidianidad la que hace la vida al final. Voy a darles un ejemplo. Este es un ejemplo real, arrancado de las crudas páginas de mi vida. Tengo un hijo al que adoro. Hoy es un viejito de 38 años. Pero cuando estaba en sus 20s, me pedía el auto prestado. Conocen ya la situación, ¿verdad? Mi auto impecable, se lo entregaba con gasolina, sus 4 rueditas, como corresponde, ¿sí? Y después del fin de semana era devuelto, sin gasolina, por supuesto, sucio y con un caucho, una rueda echada a perder en la maleta. Esa es mi situación cotidiana. ¿Ok? Entonces yo me puedo hacer la pregunta, dada esa situación, ¿cuál es el aprendizaje cotidiano que tengo que hacer?
Entonces, esa es la pregunta que quiero que se hagan. Pero por favor, lo primero que van a hacer es, si están trabajando con el espacio conversacional de la conversación con su mamá, busquen una experiencia real, concreta, que muestre la dificultad que están teniendo en la conversación con su mamá. No saquen conclusiones, no se hagan auto-coaching, no busquen solucionar el problema, solo encuentren la experiencia y traten de colocar en ese círculo 2 hechos, 3 hechos que muestren la dificultad que están viviendo. Háganlo ahora, los coaches ayudan y después yo avanzo un poquito más. Y ponemos un poquito de música, Paz. 2 minutos para hacer eso, 2 minutos porque me quedan solo 27. La pregunta a hacerse frente a esa situación que escribiste en ese círculo de la cotidianidad, ¿cuál es el aprendizaje necesario? Y tal vez el aprendizaje a nivel de lo cotidiano, mientras no aprendamos otras cosas en otros niveles de la existencia, es parar la noria, parar la repetición permanente de un mismo comportamiento que nos lleva a la misma insatisfacción. Con las mamás y los papás ocurre todo el tiempo. O sea, no sabemos ni cómo, estamos en la misma conversación que hemos sostenido durante 40 años. Entonces, parar, yo diría, primero, detener el ciclo de la repetición permanente del mismo problema. Respirar profundo, aplicar algunas de las cosas que han estado trabajando acá. Suspender la respuesta automática. En principio, podríamos trabajar más, pero quiero pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel de la existencia es el que llamamos el nivel genérico. En el nivel genérico viven las competencias conversacionales genéricas. Son comunes a todos los seres humanos. Si en el nivel cotidiano somos todos distintos, en el nivel genérico nos parecemos mucho. En el nivel genérico la obsolescencia es menor. En el nivel cotidiano la obsolescencia es muy fuerte. Las competencias técnicas se convierten en obsoletas de manera muy rápida, pero en el nivel genérico la obsolescencia es menor. Los sentidos más importantes en el nivel genérico tienen que ver con la conexión, con la emocionalidad. ¿Por qué? Porque las emociones son fundamentales para poder entender cuáles son las dificultades genéricas que estamos viviendo. Por lo tanto, el olfato es muy importante y la interocepción, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para sentir qué es lo que le está pasando a nuestros órganos internos. Fundamental para poder registrar, tener registro de nuestra emocionalidad. En el nivel genérico vamos a descubrir que nos parecemos mucho. En el OSAR, en el modelo SAR, si bien el nivel cotidiano vive en el dominio de la acción, el nivel genérico vive en el dominio del observador. Se vincula con nuestra forma de ser persona. Es el territorio del aprendizaje de segundo orden. Para poder mirar la cotidianidad necesitamos la mirada de la serpiente. Para poder mirar el territorio de lo genérico necesitamos la mirada del águila. Tenemos que levantarnos arriba para poder mirar sistémicamente lo que estamos viviendo. En el nivel genérico establecemos conexiones y nos damos cuenta de cosas que en la cotidianidad no somos capaces de ver. En mi ejemplo, con mi niño viejito, que me devolvía el auto en esas condiciones, si me hago la pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes genéricos que tengo que hacer? Una vez que he sido capaz de parar mi reacción automática, que en mi caso era de queja profunda, ya otra vez lo mismo, ¿hasta cuándo te voy a decir? Como lluvia en el tejado además, no pasaba nada. Primero, darme cuenta de mi dificultad para decir que no y aprender a decir que no. Segundo, mi dificultad para poder gestionar consecuencias y hacerme cargo de gestionarlas. No ser capaz de generar un compromiso y de poder llegar. No ser capaz
de hacer un reclamo formal, formal digo yo, serio, y entrar en esta cosa que tenemos las mamás como de media queja, media, bueno, ya mi amor al final. No quiero decirles más. Háganse ustedes la pregunta, por favor, en la situación que ustedes están colocando allí. ¿Cuáles son los aprendizajes genéricos que tienen que hacer? Entonces pónganse, antes los vi volar como grullas, ¿ok? Pónganse por favor con la mirada alta, haciéndose la pregunta, ¿cuál es la incompetencia genérica que al final me hace comportarme en la cotidianidad de la manera como me estoy comportando? Un ratito. Repetimos música durante unos 2 minutos para ver hasta dónde pueden llegar con esa pregunta. Aprovechen a los coaches que andan dando vueltas por allí. ¿Cuál sería la competencia genérica que te permitiría actuar distinto y poder resolver la situación? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de la competencia genérica que quisiera aprender para poder resolver? ¿Me la puedes decir fuerte? Aceptación. Aceptación. Muy bien. Esa es una. Otra. ¿Otro ejemplo? Sí, por favor. Coordinación de acciones. ¿Perdón? Coordinación de acciones. Aprender a coordinar acciones de manera distinta. Fantástico. Allá atrás, fuerte. Poner límites. Bien. Otra. Aquí sí. Perdón, ya voy. Soltar, bien. Hacer los pedidos necesarios. Hacer los pedidos necesarios. Ok, ¿sí? A mí me pasó que puse aceptar que no sé. Aceptar que no sé, eso es una tremenda competencia genérica. Tremenda, muy bien. Y eso abre la posibilidad de empezar a aprender otras cosas. Escuchar, excelente. ¿Por allá? Aceptación, parece que la aceptación es un tema aquí. Bien. Sí. Declarar basta, bien. Fíjense que hay una cierta tendencia, ¿se dan cuenta? Entre la aceptación y los límites. Sí. Gestión emocional, excelente. En mi caso, en mi ejemplo con mi hijo, la clave estaba en la gestión emocional. Se los voy a decir en el existencial. Ahí les voy a hacer la confesión total. Sí. Preguntar por qué. ¿Por qué de esa manera? Preguntar, ya, solo preguntar me parece una muy buena competencia. Cuidado con los por qué, porque nos pueden llevar fácilmente a un sinnúmero de justificaciones. Cuidado. Cuestionar mis juicios. Cuestionar mis juicios, excelente, por acá, sí. Disfrutar lo que sucede, bien. Me encanta como competencia genérica, sí. Ajá, allá atrás. Callar la voz interna. Sí. A veces hace falta. ¿Está bien? Sí. No sé conversar con mi hijo. Claro, ese no sé es una tremenda declaración que abre posibilidades. Muy bien. Tú tenías así, por favor. Decidir. Ok. Muy bien. Quedamos ahí. Vamos a pasar... Ah, perdón, querida, dígame. Sí. Dígalo fuerte. Aprender a pedir. Aprender a pedir, excelente, muy bien, muy bien. Sí, lo logró además. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar al siguiente nivel. Y aquí yo tengo que decirles que, bueno, ¿se acuerdan que les dije al comienzo que Álvaro dijo que yo era muy ambiciosa? Yo se los quiero presentar, el nivel. Pero quiero pedirles, por favor, que no se sientan frustrados si no lo ven rápidamente. Porque el nivel que les voy a presentar ahora es un nivel distinto,
que a veces, muchas veces diría yo, no a veces, muchas veces se nos escapa y para el cual tenemos que tener como una cierta disposición emocional para poder ser capaz de distinguir este nivel en mi propia vida. Ese nivel lo llamamos el nivel existencial. Trabajamos el nivel cotidiano, trabajamos el nivel genérico. Vámonos ahora al nivel existencial. Fíjense que en el nivel cotidiano usábamos la serpiente, que es la mirada del detalle. En el nivel genérico usamos la mirada del águila. Para el nivel existencial vamos a usar la mirada humana, pero la mirada humana que se produjo después de que vimos esta imagen. Esta imagen se hizo viral antes de las redes sociales, años, ¿qué? ¿Serían 70 más o menos? Sí, 60 y tanto después de que el hombre llegó a la luna, etcétera, y que se pudieron empezar a sacar fotografías del espacio, en donde por primera vez empezamos a ver el planeta desde fuera. O sea, de las primeras fotografías que se tomó de la Tierra. Y yo les pido que por un ratito se den cuenta de qué es lo que le pasó a la conciencia de la humanidad cuando esa fotografía llegó a nuestros ojos. Y cómo empezamos a crear una mirada sobre nosotros mismos, que es una mirada cósmica, que es una mirada en donde empezamos a darnos cuenta de que formamos parte de un universo y de que la Tierra no es más que un pedacito muy chiquitito de una inmensidad que tenemos a nuestro alrededor. Nos dio esa sensación de grandeza y de profunda humildad al mismo tiempo. Además de sentirnos tremendamente afortunados de vivir en un planeta como el que tenemos, con todo lo que tenemos para garantizar nuestra existencia. Entonces me interesaba mostrarle esto porque así como en los otros dos dominios de la existencia tenemos dos animales que nos sirven para entender, serpiente y águila, en el caso del nivel existencial solo lo podemos entender desde nuestra propia capacidad para mirar, pero esa capacidad para mirar que se creó en el siglo XX, en donde empezamos a darnos cuenta que formamos parte de un universo. Entonces permítanme caracterizarles el nivel existencial usando esa mirada cósmica. En el nivel existencial podemos ver grandes panoramas, grandes relaciones, establecer grandes conexiones. Así como en el nivel genérico todos nos parecemos, en el nivel existencial nos encontramos, porque son los grandes temas de la humanidad: la vida y la muerte, el amor, la violencia, las guerras de poder, la conexión con la vida, el sentido de la vida. Son todos temas que le pertenecen al dominio existencial. La construcción de mi identidad, la trascendencia, son todos temas que viven allí. ¿Cuándo sentimos el nivel existencial? Cuando nos pasan cosas que son como terremotos. Bueno, los terremotos también. Yo debo decir que en mi caso, el del 2010 produjo momentos existenciales importantes en los que cambié muchas cosas. Pero cuando hay cambios abruptos, cuando hay desgarramientos profundos, cuando hay momentos de trauma, o también cuando hay nacimientos, yo les decía antes la alegría de los genes cuando nace un hijo, cuando nace un nieto, cuando nace un sobrino, esa sensación de que eso es un momento que me conecta con el nivel existencial. Sentidos importantes, la propiocepción y la interocepción. Entonces ahora quiero que se atrevan a hacer la pregunta: esa situación que tienen ahí en su página, ¿qué aprendizaje existencial? Y les voy a dar el ejemplo de mi hijo porque
para mí fue muy revelador. Estoy hablando de algo que pasó hace 18 años. En el nivel cotidiano me devolvía el auto como me lo devolvía. A nivel genérico me di cuenta que yo no pedía, que no sabía decir que no podía poner condiciones de satisfacción claras, que no era capaz de eliminar mi queja y sustituirla por un reclamo. Todo eso está en el nivel genérico. Pero a nivel existencial me di cuenta que era momento de volver a parir a mi hijo. Porque ustedes saben, y las mujeres lo sabemos, que a los hijos no se pare una sola vez. A los hijos se pare varias veces a lo largo de la vida. Y no sé si el más doloroso es el primer parto. Hay partos que duelen mucho más, que vienen a los 12, a los 15, a los 20, y debo decir a los 30, a los 35, a los 40. Como que no se para de parir una nueva relación con los hijos. Y yo digo parir porque es una cosa muy femenina, pero los hombres también les toca generar y regenerar una y otra vez la relación con los hijos. Y para mí, esa situación de ese auto me marcó un cambio en la relación que tenía no solamente con mi hijo, sino con mis hijos en general. Era el momento de soltar. Era el momento de construir una relación diferente, adulto-adulto. Y ese fue mi momento existencial. Mi trabajo existencial de ese momento fue construir una nueva mamá que se hacía cargo de una nueva relación con sus hijos. ¿Cuál es tu momento existencial? ¿Cuál es tu trabajo existencial? Date un momento para pensar sobre esto y vamos a ver si son capaces de encontrarlo en la situación que cada uno está trabajando. Ponme deep otra vez, paz, porque para el momento existencial esa está buena. ¿Cuál es tu trabajo existencial? ¿Qué es lo que te corresponde aprender? ¿Qué tiene que ver con tu existencia? Así como compartimos algunos de los aprendizajes genéricos que eran necesarios, no sé si alguien quiere compartir cuál es su aprendizaje existencial. Y si no hay nadie que lo quiera compartir, está bien. Adelante. ¿Lo puedes decir fuerte, por favor? Marcos de Stefanson. ¿Perdón? Me llamo Marcos de Stefanson. Muy bien. Periodista, alumno de mi maestro coach que tengo acá al lado. Bien. Instituto Ontológico Neurolingüístico Bien. Argentino, el mejor de Córdoba. Pero realmente me ayudó muchísimo en ese aprendizaje. Ahora me viene a la mente
Hace 10 años me pasó lo mismo con un chico mío. Tenía 12 años, 13. Le dejé una carta, un amigo me llama por teléfono y me dice, "Te escapó tu hijo anoche". Y se ve capaz de estar durmiendo, anda a ver. Y hoy no estaba. Le vi una carta que me decía chao. Y entonces yo me sentí muy mal. Había repetido el año en la escuela, Sí. le iba muy mal. Todo tipo de... Gracias, excelente. Muchas gracias. Todo tipo de problemas en la escuela, con los alumnos, en casa, rebelde. Déjame solamente hacer un resumen para los que no te escucharon antes. Fue a buscar a su hijo y encontró una carta donde le decía chao, 12 años. Bien, yo estaba yendo al Instituto Ontológico Neurolingüístico Argentino, el IONA. Sí. El presidente es Miguel Macaluso, que está acá al lado mío. Estaba yendo a las clases de coaching. Bueno, y expuse el problema esa noche. Yo me sentía muy mal, por supuesto, me quebré, rompí en llanto. No tenía, y por supuesto la culpa la tenía mi hijo, de punta a punta. Me había hecho de todo. Por último, había osado irse de casa dejándome una carta, que la tomé a mal, porque yo estaba mal. Y luego de muchas preguntas de Miguel, me quebré, bueno, y me pone una música como esta, hizo bajar las luces, y me dice, vos que sos tan católico, me dice, pensá en la imagen de Miguel Ángel con la Virgen y el Cristo de Piedad. Concentrate en eso. Me concentré profundamente, volví a casa, me sentí como mejor aparentemente. Al día siguiente volvió mi hijo. No sé si es porque sucedió eso o porque yo le debo haber dicho algo a mi esposa a la vuelta. Ya es como que se me había pasado el enojo y estaba en esa situación. Había cambiado la emocionalidad mía. Sí. Era dolor puro, era distinto, no era la rabia que tenía a la tarde. Sí. Y a la noche, a la tardecita del otro día volvió mi hijo, se sentó al lado mío, nos perdonamos. Y bueno, esa es mi experiencia. Y pudieras, Marco, ¿verdad? Marcos, ¿pudieras encapsular en una frase cuál fue tu aprendizaje existencial? algo así como la piedad o como el cambio emocional mío fue diametral. Vi desde otro punto de vista. Okay. Vi el dolor en él. Eso, ahí está encapsulado. Eso, viste el dolor en él. Eso, gracias Marcos, muchísimas gracias. Lindo, muy lindo. Gracias. Si podemos pasar el micrófono para allá. Allá, mira. Eso. Espera que te llegue el micrófono, porque así es mejor, compartimos todos. Quiero solamente, mientras te llegue el micrófono, mostrar cómo el encapsular en una frase ayuda mucho. Porque parte de lo que nos hace difícil encontrar qué es lo que tengo que aprender en el dominio existencial es que en la narrativa me lleva a la cotidianidad. Entonces, para poder mantenerme subiendo hasta el dominio existencial, el poder encapsular en una frase es importante. Te voy a escuchar a ti y tengo que decir que no puedo escuchar más, a pesar de que quisiera escuchar muchísimo más, porque tengo 2 minutos y quiero decirles algo antes de cerrar. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Aprender a tener unión, paz y libertad. En este caso es con mi hija. Que estamos bien, pero quiero estar mejor, deseo estar mejor. Bien. Y está lindo como lo enuncias, y me encantaría meterme mucho más para poder entender unión de qué, libertad en relación con qué, pero tienes ahí una frase que te muestra cuál es tu gran trabajo existencial de hoy. Ojo que los trabajos existenciales van a ir cambiando en la medida en que la vida transcurre. ¿Qué edad tienes tú ahora? Yo 47. ¿Y qué edad tiene tu hija? 18. 18. Estás en el proceso de parir esta nueva relación. Es un parto tal cual. En donde... No hablo de amor porque el amor está, pero sí, tenemos que estar más unidos sí, y más libres. Qué lindo. Hermoso. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Lindo. Muy bello. Bueno, Álvaro, ¿dónde estás?
Se logró. Creo que agarraron el sentido de lo que son estos tres niveles. El nivel cotidiano, donde enfrentamos desafíos, el nivel genérico, donde nos toca aprender muchísimo, y el nivel existencial. Yo, para cerrar, porque me queda 38 segundos, me voy a tomar 2 minutos, para compartir lo que yo creo que está haciendo, porque me pregunté mucho cuando estaba preparando esto, ¿qué aprendizaje existencial está viviendo la humanidad hoy, de los varios que tenemos? Pero hay uno particularmente que se está desatando en este momento en la humanidad y que lo quiero dejar como un último punto. De repente también es un poco confesional, en el sentido de que hay un poco de confesión personal en esto. Soy mujer y yo creo que las mujeres estamos viviendo un momento muy especial en la historia occidental, porque estoy consciente de que hay una buena parte del mundo en que están en otras circunstancias. Pero en nuestro mundo, las mujeres hoy estamos viviendo un momento especial. Y yo creo que tiene mucho que ver con este aprendizaje existencial que al final se traduce en competencias genéricas, que al final se traduce en una cotidianidad distinta. Me tocó a mí ser mujer joven en los 70, los 80 y vivir la ambigüedad de un cierto destape con al mismo tiempo un recrudecimiento de la violencia. Pero algo está pasando en los últimos 7 años que es distinto. Y les pido que seamos capaces de observar eso distinto. Porque cosas que eran aceptables antes no están siendo aceptables hoy. Y hay una voz que se está empezando a escuchar, que no es solo de mujeres, es también de hombres, en donde estamos empezando a generar un cambio en la forma como nos vivimos desde los géneros. Yo quiero creer que la vida de nuestras hijas, de nuestras nietas, va a ser distinta a partir de los cambios que se están empezando a generar. Y allí yo solamente les quería presentar 4 fuerzas que yo creo que son fuerzas que, si bien las tenemos todos los seres humanos, son 4 fuerzas que desde la feminidad, desde el ser mujer, se viven de manera muy distinta. Son la fuerza de la vitalidad, vale decir la conexión con la vida, la fuerza de la versatilidad. ¿Somos versátiles o no, chicas? Que es la capacidad para poder estar en muchas situaciones, ser muchas yoes simultáneamente. La fuerza de la ciclicidad. Yo creo que las mujeres tenemos una conexión con los ciclos que nos permite anticipar, que nos permite saber cuándo hay que guardar porque el futuro que viene es difícil, o cuándo llegó la hora de gastar más. Y por último, la fuerza de la trascendencia. Son 4 fuerzas que las mujeres tenemos que ser capaces de rescatar. ¿Por qué? Porque estamos en una ola de cambio en donde hombres y mujeres estamos aprendiendo a relacionarnos de manera distinta. Y esa ola, digamos, ya estamos en la tabla y estamos haciendo surfing sobre la ola del cambio. Entonces la petición es: recabemos las fuerzas de nuestra feminidad y seamos capaces de realizar este cambio en función de que los hombres y mujeres que vienen detrás nuestro puedan vivir su existencia de una manera distinta. Queridos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido muy lindo poderlos mirar y estar con ustedes.